Naima. Estamos aquí en Naima Club, o ¿cómo se llama, Sigrid? ¿Cuál es el nombre oficial? Naima Club, espacio Naima Club, un nuevo lugar que han abierto aquí, muy exclusivo. Ay, sí, no, no es cierto. Pero sí, sí aquí en el centro de la ciudad, en una dirección que no podemos decir porque es muy exclusiva. Pero bueno, además de estar aquí en Naima Club, un esfuerzo que abren nuestros colegas, bueno, colegas en el asunto de sobrevivir y de vivir y de expresar, como son Sigrid Weiss, Sigrid Vice, perdón, Vice, sí tengo un pedo con eso de letrear, que bueno, Sigrid está aquí, ya está a punto de dar un mandarrinazo, y el señor Obama, ándale pues, Ojama, no, ya estoy, ya mejor nos vamos todos, no, el señor Ojama y Sigrid Vice han abierto este lugar, bueno, con otra banda que no, que se llama, pero bueno, vamos a hablar también con Sigrid, pero también y sobre todo, tenemos una entrevista con el señor Rigoberto Perezcano. Rigo, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Cómo va todo, Rigo? Bien, a todo dar, contento de estar aquí platicando previamente y en esta entrevista sobre cine y otras cositas más. Bueno, le pedí a Rigo que si podíamos hacer una entrevista, que pues, si podíamos platicar, porque tuve la oportunidad hace unos días, bueno, la semana antepasada, me parece, de ver su película mames, mi pinche Alzheimer, güey, ¿no? El Teatro Nacional de Alcalá, los amantes se despiden con la mirada. Hice un comentario de eso, de hecho, en el Facebook. Mucha gente dijo, yo la quiero ver cuando se vuelva a pasar, ¿no? Ahorita también nos va a comentar sobre eso, Rigo. Pero me pareció una película muy chida, de hecho, una de las mejores películas mexicanas que he visto, yo creo que en los últimos años, ¿no? Una película muy sentida, muy dura también, ¿no? Y sobre todo muy detallista, ¿no? Tiene muchos detalles, porque, bueno, ahorita le voy a platicar a Rigo. Después de que salimos de ver esta película, no nos quedamos a los comentarios finales, porque Rigo y el elenco y parte del casting y del personal detrás de las cámaras hablaron al final, pero no nos quedamos porque como que teníamos muchas ganas de platicar, yo creo que unos amigos y yo, sobre la película. Y fuimos a echar unas chelas y ya saben, sí, no vamos a decir que otras cosas, pero bueno, la cosa es que echamos ahí como la bohemia y estuvimos platicando prácticamente unos 40 minutos de la película, detalles de la película, de instantes, de momentos, de personajes, en fin, es una película muy rica narrativamente. Y bueno, sobre eso también vamos a irnos derecho. Pero bueno, primero, Rigo, ¿quieres presentarte con la banda? ¿Qué te dedicas para los que no te conocen? Mi nombre es Rigoberto Perezcano, soy de Sachila, Oaxaca, muy orgulloso. Y desde hace muchos años estoy haciendo cine, intentando hacer cine, sobrevivir en este medio. Y sí, presentamos Los amantes se despiden con la mirada, que es mi tercer largometraje. Creo que es el largometraje más ficción que he hecho. Ya no sucede como Norteado, Carmen Tropical, en el cual mezclaba un poquito el documental y la ficción. Esta es mi primera película donde incursiono en la ficción, en donde tú lo pudiste ver, los movimientos de cámara son mucho más elaborados, mucho más, entre comillas, cinematográficos. Y nada, feliz de la respuesta, feliz de cómo fue la recepción en el Teatro Nacional de Alcalá. Creo que la gente conectó. Y te soy súper honesto, les soy súper honesto a quienes nos están viendo. Creo que la película tuvo su premiere aquí en Oaxaca. Su premier, podría decir, en Morelia fue impactante, bellísima. ¿Cómo fue Morelia? Muy bien, igual, mucha gente muy conmovida, mucha gente en las lágrimas, felicitándonos. Creo que la película llega. Pero sobre todo creo que para mí es mucho más, o fue mucho más importante el poderla presentar acá. Con mi familia, con amigos, con gente que adoro, con todo lo que he reunido en mi vida estaba ahí en el Teatro Alcalá, o parte de la gente que he querido en lo que va a mi vida y mi profesión estaban ahí, amigos muy queridos, muy respetados, y creo que fue el lugar ideal. El Macedonio Alcalá es un lugar bellísimo que tiene una acústica fantástica, creo que la proyección se veía y se oía, escuchaba muy bien. Creo que el esfuerzo que hizo la Secretaría de Cultura, que no es un comercial, la Secretaría de Cultura a través de su secretario Flavio Sosa fue espléndida. Muy contento por ello. Flavio Sosa, por fin un buen comentario que escucho sobre Flavio. No es cierto, un saludo a Flavio. Pero bueno, vayamos sobre la película y sobre el hecho que es tu cuarta película, ¿no? Podemos considerar que es tu cuarta película. Yo considero, bueno, yo cuando era un imberbe,
Vi 15 Sachila, el documental de Rigo sobre una fiesta de 15 años de una chica en Sachila. ¿Dónde lo vi? Creo que en el Yago o en el Pochote, bueno, no sé, pero me gustó mucho esa película. Esa película dura que como unos 50 minutos. Sí, es mediometraje, 50 minutos y es más documental. Antes había hecho... Es un documental totalmente, ¿no? Documental totalmente. Y antes había hecho algunos documentales para la televisión, documentales muy chiquitos, algunas cápsulas. Siempre me incliné mucho por el documental, sabiendo que iba a llegar a la ficción. Y sí, 52 minutos, yo consideraría que... Es largo. Mis tres, pues yo sé que a los 60 minutos es un largo, Minutos. pero bueno, si es un largo, si es un largo, es un largo. Pero creo que, o considero que mis tres películas, mis ficciones, mis largos son Norteado, Carmen Tropical y Los amantes se despiden con la mirada. Yo hablo de 15 Sachila porque creo que ahí también hay mucho del germen de Los amantes se despiden con la mirada. Hay una toma en 15 Sachila, que es la toma, bueno, que es el momento culminante del documental, que es el baile de la quinceañera, y lo filmas a una sola toma. No haces cortes, no haces intercortes, no lo grabas, no, es una sola toma, lo sigues todo en una sola toma. Hay mucho de eso en Los amantes se despiden con la mirada, ¿no? Tu segunda película, ¿cómo la considerarías? Bueno, tu primera película, tu primer largo, Norteado, que es un guión de Edgar San Juan, ¿no? También producida por él, y creo que es como que él te dice, oye, creo que tú tienes el poder para hacer esto, y te invita al proyecto. ¿Cómo fue? Sí, me invitó a leer el guión. La verdad, cuando vi el guión no me gustó nada. Me parecía que era muy bobo, muy soso. Había personajes que no me interesaban en lo más mínimo. Y la condición fue de que la filmaba siempre y cuando yo terminara el guión, según mis capacidades, según los riesgos que yo quería correr en ese momento. La película significó muchísimo para mí porque, pues bueno, terminé el guión final, coproduje, porque también hubo recursos que yo pude encontrar y la dirigí. Y como ópera prima tuve toda la libertad de hacerla, de saber qué era lo que yo quería en ese momento, ¿no? Y Norteado, pues eso, marcó un paso muy importante en mi carrera, sobre todo por el riesgo de tomar una película que habla sobre la migración, pero que no la quería yo tratar desde un punto de vista dramático, melancólico. No me interesaba. Quería hacer realmente una comedia, quería hacer una película sobre este fenómeno que es la migración desde otro punto de vista. Y creo que Norteado tiene esa sustancia que del 2010 que la filmamos ahora, pues yo no he visto una película que tenga esos elementos, ¿no? Que haya comedia, obviamente sin burlarse de lo que significa migrar a otro país. Más bien nos reímos de las circunstancias que pasa en ese momento Andrés, mi querido Andrés. Harold Torres. Harold Torres, el ya señor Harold Torres. Ya, super. No, además Harold ahorita, no, hace un tiempo me sorprendí porque lo vi rebanando el cuello a Mónica Bellucci en una película de Liam Neeson. Entonces dije, no manches, del Harold que conocimos en Norteado, que además ya habíamos visto en esta película de Jorge Pérez Solano, ¿cómo se llama? Que yo estuve ahí. Y Alzheimer, pero bueno, esta película de Jorge Pérez Solano, Harold era un actor convergente. Y en Norteado... Espiral, ¿no? Espiral. ¿Cómo ves ahorita la actividad de Harold? La carrera de Harold me parece que va, podría decir, en un sentido normal. Desde que hice casting con él sabía perfectamente que era un actorazo. Lo quiero mucho, lo he visto cómo se ha desenvuelto en las pelis que ha hecho, en las series que ha hecho, y es un actorazo. Me encantaría volver a trabajar. No sé si le pueda pagar lo que ahora ya cobra, seguramente. ¿No? Pero me encanta. El puro dolaruco. Harold es alguien a quien tengo en un muy buen recuerdo y sobre todo me parece que es un grandísimo actor y lo he visto crecer y me siento muy orgulloso de haber trabajado con él. Y además ahí está Sonia Cubo, ¿no? Ahí conoces a Sonia Cubo, que es una persona que se digamos, con la que ahora trabajas en esta última película, ¿no? Que de hecho también tiene una labor detrás de las cámaras, es lo que leí en los créditos, que bueno, ahorita nos platicarás. ¿Cómo encontraste a Sonia o cómo fue ese encuentro con Sonia Cubo? Sonia Cubo es una grandísima actriz también, querida amiga mía, cómplice, colaboradora, y resulta que en Norteado hicimos esa amistad. Y en los procesos que he tenido de Carmín Tropical y en Los amantes se despiden con la mirada, siempre le he pedido su ayuda para que haga el coacheo, ¿no? Sea la maestra o... ¿De actuación? ¿No? De la actuación, sí. La maestra de los adolescentes. En este caso, Pedro Miguel Javier,
que es uno de los protagónicos de Los Amantes, y Jimena Figueroa, ¿no? Y ellos fueron asesorados, fueron instruidos, fueron llevados de la mano a través de Sonia, que fue su maestra. Pero creo que lo más interesante, lo más bonito de esta anécdota es que nosotros estábamos justo en plena pandemia. Empezamos a filmar el 24 de febrero del 2020 y obviamente la pandemia nos cayó con todo. Para el personaje que interpreta Sonia había otra actriz, una grandísima actriz oaxaqueña, Violeta Santiago, pero por cuestiones de la pandemia, de traslados, de miedos obvios, miedos muy, muy severos y que todos vivimos, tuvimos que buscar una opción. Y la mejor opción que yo encontré pues fue Sonia, ¿no? Y creo que el resultado es fantástico porque Sonia pues tenía muy buena relación con su alumna en ese momento, Jimena Figueroa, y entonces creo que la química ya la traían desde hace un rato. Le pedí que fuera a buscar su vestuario, le pedí que fuera al mercado en Ocotlán a ver qué encontraba y lo hizo muy bien. Y realmente para mí fue una fortuna que ella aceptara trabajar como actriz. No lo habíamos planeado nunca en ningún momento. Y ella no salió en Carmín Tropical, ¿verdad? ¿O sí? No, ella no sale en Carmín Tropical, también nos ayudó con José Pesina y otros actores ahí, pero fue realmente milagroso el que haya aceptado, el que haya hecho el papel de la madre de Élida, que creo que la relación que ya tenían previa como maestra y alumna se dio muy fácil en lo que refiere al rodaje. En ese sentido, bueno, Carmín Tropical, ¿cómo recuerdas Carmín Tropical? Ahora, ¿cuántos años de haberla hecho? Carmín Tropical es del 2014, es decir, pasaron 10 años para que volviera yo a presentar una peli. Y Carmín Tropical, pues bueno, es una peli que me marcó muchísimo porque es complicada desde la idea de pensar que llega un mushe a investigar un crimen, pero sobre todo la mezcla del documental, la ficción en Juchitán, y el género que adoro, ¿no? El género que me encanta, que es el género negro, el film noir, como le llamamos, o se le conoce. Y Carmín Tropical también significó muchísimo trabajo. Filmar en Juchitán es una de las locuras más grandes que puede existir. Y me la pasé muy bien, creo que... Ahorita sería muy complicado para Juchitán, ¿no? No, ahorita, bueno, yo creo que sería imposible, casi. Lo digo básicamente por la situación que... Sí, la inseguridad. La inseguridad, que nunca la sentimos, siempre fuimos muy arropados, muy queridos por los comuneros, pero sobre todo el viento, ¿no? El viento en Juchitán es otra cosa. El viento para una filmación puede ser realmente una losa lapidaria. Sin embargo, tenemos buenos recuerdos de Juchitán, tenemos buenos recuerdos de lo que ahí pasó. Hubo algún asunto con el final, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? No, bueno, al final, cuando lo escribí, cuando lo editamos, me di cuenta, lo que siempre me he dado cuenta, que las películas, el gran problema de las películas es la traducción del papel a la imagen. Y sabíamos perfectamente que el final que habíamos filmado ya, pues era un final espantoso, horroroso, de las cosas más feas que he hecho en mi vida. Y en el proceso de edición, pues me aferré a que regresáramos a Juchitán a filmar otro final, y que es afortunadamente el que quedó en la película, ¿no? Ese es el final que elegí en ese momento y que creo que era el final que la película necesitaba para yo sentirme orgulloso, para sentir lo que a través del tiempo es Carmín Tropical. Creo que en ese momento no aparecían tantos personajes transgéneros o mushes. Ahora ya casi es ley que en el cine mexicano haya un personaje que se trasviste, tomado de la forma que sea, pero me gusta pensar que Carmín Tropical tenía un protagónico, que es un transgénero, un transexual, un mushe para mí, y creo que fue de los procesos en mi trabajo más complicados, pero también igual muy, muy orgulloso de esta peli. Nos está viendo Candy Max, Candelaria nos envía un saludo. Saludos, Candy, saludos. Y además nos dice, también lo quiero entrevistar, ¿hasta cuándo estará en Oaxaca? Pásame su número, por favor. Híjole, Candy, primero voy a ver la entrevista y luego, nada, si te lo voy a pasar. Bueno, si Rigo me lo autoriza, claro. Por favor.
También está Gerardo Rosete, un saludo a Gerardo Rosete que nos está viendo. Alberto Fuentes Piedras, Chiquilín, ¿cómo está? Dice Rodrigo, conoce tu cortometraje. Ah, no, luego se lo enseño. Tenemos un cortometraje que hicimos, el Chiquilín lo fotografió, copia de héroe. Ahí luego te paso el link. Por favor. Ya me desconcentraste, Chiquilín. No, bueno, pasemos a Los amantes se despiden con la mirada. Y además porque tiene un tema, Los amantes se despiden con la mirada, también de antemano sabemos, bueno, así nos dicen y además lo comprobamos cuando la vemos, que tiene un tema muy complicado y sobre todo muy actual y sobre todo muy doloroso, ¿no? Que es pues prácticamente la venta, ¿no? La venta de una de las mujeres, ¿no? La venta por parte de sus propios familiares en las comunidades, estos matrimonios por conveniencia de cambiar parcelas por mujeres, de cambiar animales por mujeres, que de repente como que en los escenarios idílicos de las comunidades o los pueblos originarios se quiere como obviar ese tipo de cosas, pero que suceden, ¿no? Y siguen sucediendo y están ahí. Y nos enteramos cada cuando de un caso así de no sé, que una mujer la cambiaron por, una chica la cambiaron por unos cartones de cerveza. ¿Cómo llegó ese tema? ¿Cómo llegaste a esta historia? ¿Cómo empezaste a pensar en Los amantes se despiden con la mirada? Siempre dije que iba a hacer 3 películas en Oaxaca. Nunca pensé lo difícil que es hacer una película, pero bueno, en ese momento de mi vida era joven, tenía mucho ánimo y pensé que las iba a hacer muy rápido. Y en estas películas siempre también tenía como el claro interés de tener una posición política. Creo que es muy importante, no vital ni esencial, pero creo que es muy importante que en un trabajo, sobre todo cinematográfico, haya un pequeño guiño, haya un pequeño trazo en lo que refiere el sentido político, la situación política que está pasando en nuestro país o en el país que se filme. No es ley tampoco, ¿no? Sin embargo, me preocupa muchísimo y me ha preocupado muchísimo desde que me enteré la existencia de que en estas comunidades, en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz y muchas partes de México, se sigue cambiando a niñas menores de edad para que se casen con unos cabronazos, ¿no? Mayores de 40 años, niñas de entre 9 y 13 años, lo cual me parece verdaderamente jodido, me parece tristísimo que todavía persista ese tipo de tradiciones. Yo voy a decirlo y lo diré siempre, creo que mientras existan ese tipo de tradiciones, entre comillas, o usos y costumbres en el cual se violenten las infancias, no voy a estar de acuerdo. Y me enteré de ello y obviamente quería tocar ese tema muy delicado, muy delicado. Y casi tomé como la esencia de lo que fue Norteado, que hablo de la migración sin ser un drama, sin ser una tragedia, cuando ya lo es. Con Carmín Tropical hablo acerca de las diferencias sexuales, la libertad que puede existir en un pueblo como Juchitán, pero también sin ser panfletario. Agrego un género que creo que a todos nos interesa, que es la investigación criminal. Y aquí pues también me meto a un tema que no quería tratarlo como denuncia, sino más bien como una historia de amor, como muy clásica, como una historia que se cuenta en capítulos, como una historia que tiene que ver con un amor desgraciado. Y obviamente para yo poder cumplir con esa idea, con esa misión de lo que era la película, pues tenía que empaparme de literatura, Shakespeare, Hamlet, pero sobre todo volví a leer a Juan Rulfo, volví a leer Pedro Páramo y me parecía que era como la médula de lo que refiere la película. No vamos a contar de qué va para quien no ha visto la peli, pero me parecía que era muy necesario entrar a esos territorios para poder hablar del tema de casamientos o matrimonios por usos y costumbres y feminicidios, que es un tema penoso, triste, jodido también que está pasando en México. Exacto, porque bueno, yo cuando vi la película, la fotografía en blanco y negro de quién es. La foto es del maestro, de mi querido amigo Juan Pablo Ramírez, que me parece verdaderamente... ¿Ya has trabajado con él? No es la primera vez que trabajamos. Yo vi su tesis, su mediometraje que dirigió Pablo Delgado, que se llama Las Lágrimas, hace un par de años. Me invitaron a la proyección en una escuela de cine
y realmente quedé impresionado, muy impresionado de su trabajo. Después lo empecé a seguir viendo lo que estaba él elaborando hasta que finalmente llegué. Teníamos 3 opciones, grandísimos fotógrafos los 3, Diego García, Juan Pablo Ramírez y Damián García. Los 3 me parecían fantásticos y los 3 estuvieron como con mucho interés de que trabajáramos juntos. Sin embargo, creo que quien hizo un trabajo previo en lo que refiere el ensamble, la preparación de cómo hacer una película en blanco y negro fue Juan Pablo, ¿no? Y ahí fue donde yo me incliné muchísimo. ¿Siempre pensaste en el blanco y negro? Siempre pensé en blanco y negro. No podía contar la historia que hemos hablado, que tiene que ver con la literatura de Juan Rulfo en color, y para nuestra fortuna, insisto, nos tocó la pandemia. Para nuestra fortuna filmamos en blanco y negro porque el inicio de la película la filmamos en febrero o marzo, aquí en los valles de Ocotlán y Ejutla, lo cual estaba completamente seco. Tuvimos que detener la película. Regresamos 5 meses después, en octubre, noviembre, y ya estaba todo verde, ¿no? Entonces jamás iba a quedar los colores, todo lo que tiene que ver con el paisaje, ¿no? Cuando llegamos y vimos lo verde que ya estaba en esos lugares que habíamos filmado, Juan Pablo dijo, puta, nos hemos salvado, no hay manera de corregir el paisaje de enero y febrero, que estaba súper seco, a octubre, noviembre, que ya estaba verde. Digo, la gente que vive aquí en Oaxaca, que sabe cómo cambian las temporadas y el paisaje tan fácilmente, lo puede comprobar, lo puede saber. Y filmar en blanco y negro, pues aparte de lo que ya queríamos, hacerle en blanco y negro, pues fue verdaderamente una salvación, una bendición el que ya hemos filmado en eso, porque si no, no hubiéramos salido jamás de... ¿Dónde la filmaron? ¿En qué lugares? Entre Ocotlán y Ejutla, todos los valles, que las autoridades se portaron maravillosamente. Luego nos fuimos a San Sebastián de las Grutas y luego nos fuimos también un rato a Cuicatlán. Salen estas ruinas, ¿no? Ruinas, no estas grutas. Grutas con pinturas, ¿no? ¿Cómo se dice? Bueno, sí, arqueológicas, ¿no? Las pinturas rupestres. Pinturas rupestres. Yo sabía que había pinturas rupestres en Oaxaca, pero están en San Sebastián de las Grutas. Así es. Y también en San Sebastián de las Grutas fue fantástico el trato que nos dieron los comuneros, muy orgullosos de sus grutas. Nos permitieron filmar ahí, nos adentramos muchísimo. Y nada, feliz con este pueblo inventado, ¿no? Creo que los paisajes que tuvo la película y que tiene Oaxaca me parecían como ideales para poder pensar que era ese pueblo inventado. Precioso, un paraíso. Sin embargo, hay algo que no está en lo correcto. ¿Tú ya tenías todo el scouting en la cabeza cuando escribiste el guión? O sea, voy a filmar esto acá, voy a filmar esto allá, ¿o lo fueron después localizando? Por presupuestos norteado, Carmín Tropical y Los Amantes de Espíritu la Mea no hemos tenido un scouter. Yo soy el scouter. Ajá. Yo soy el que agarra la camioneta o el coche o lo que me pueda subir, y yo soy el que hace todos las fotos de las locaciones. Y en Los Amantes pues fue lo mismo, ¿no? 2018, 2019, que por cierto me contagié de dengue y me dio en toditita la madre. Me metí a esos lugares a buscar las locaciones que yo quería. Sabía perfectamente que quería unas grutas. Nos fuimos por la Mixteca, luego me sugirieron otras que estaban lejísimos, hasta que llegué a San Sebastián y dije, estas son las ideales. Nos quedamos esos días, nos quedamos ahí. El equipo de filmación nos quedamos más bien en las cabañas preciosas que tienen allá. Estuvimos 3 días en plena pandemia, pero estábamos muy contentos de haber elegido esas locaciones. Incluso cuando se las mostré a Juan Pablo, dijo, para donde tiremos, para donde filmemos, está precioso todo. Creo que las locaciones son un complemento más de la película y que aportaron muchísimo para que Juan Pablo hiciera esa foto que considero es preciosa. En ese sentido, ahora sí que, viendo la película, uno dice, no salió muy cara en un sentido económico, ¿no? Económicamente hablando. Y además no es esto como un asunto de inventarla, sino como creo que eso también le da más fortaleza en un sentido de que a mí como espectador me parece que la hace más compacta y más precisa en cuanto a las cosas que está contando.
¿Cómo fue levantar económicamente Los Amantes se despiden con la mirada? Como todas las películas mexicanas, muy complicadas, muy complicado el proceso. Hay que reconocer que creo que México es el único lugar donde el impuesto sobre la renta de las grandes empresas de este país van destinadas a la producción de una película. Sin embargo, es complicadísimo. Los procesos de selección de lo que significa el trámite para buscar este recurso son realmente complicados. Quizá también lo hacen como para poder blindar la transparencia. No he visto un caso en el cual se premie o se le den los recursos a alguien porque es su amigo, porque debe filmar. No, me parece que todos los procesos en los que yo he participado, los procesos de Ficine son muy transparentes, muy rigurosos. Y levantar la carpeta, levantar todo lo que refiere el proceso de la obtención de recursos son complicados, como todas las películas, ¿no? Creo que uno de los grandes retos o los grandes méritos cuando se quiere hacer cine en este país es saber que tienes que hacer una carpeta gigante, sin contar que tendrías que tener un guión poderoso, un guión que haya sido trabajado por años para poder pensar en que puedes obtener estos recursos. ¿Cuántos años trabajaste el guión? Pues desde el 2017 nos otorgaron los recursos en el 19, ponle tú 2 años y medio, 3. ¿Lo metiste en cine? Sí, al Eficine, lo metimos al Eficine y bueno, después de empezar a filmar y ver que la pandemia nos hizo pedazos, pues obviamente en el receso, entre comillas, que hubo, tuve que replantearme nuevamente escenas que ya no podía filmar, que no tenía caso, no había recursos, no había manera de trasladarse a una hacienda que lo teníamos pensado en Puebla, y regresé a escribir, ¿no? Entonces todo lo que ya había escrito por años y que todo el mundo decía es precioso, pues a la mera hora fue de esto no sirve, esto hay que quitarlo, esto hay que adaptarlo. Otra vez, ¿no? La escritura, como lo he dicho siempre, no se termina nunca. Y nada, o sea, la obtención de recursos como la escritura de una película, pues siempre resultan como muy complicados, ¿no? Como muchos de nosotros ya sabemos que puede ser una tortura el someter una carpeta. ¿Se puede decir cuánto costó finalmente? Pues no mucho, creo que alrededor de, bueno, en realidad, la película y en ese momento, por los recursos que estaba otorgando el Eficine, era de 20 millones. Sin embargo, esos 20 millones que nosotros solicitamos, y que era lo que nos alcanzaba perfectamente, no se dio en su totalidad. Nos dieron 16 y cachito porque había problemas fiscales con una de las empresas. Y fue así. Me dijeron, tienes el apoyo, pero esta empresa no puede participar por unas cuestiones fiscales. Y pues esperamos y sometemos el proyecto para el siguiente año o agarramos lo que tenemos y nos vamos a filmar, ignorando que venía la pandemia. Entonces, pues dijimos, vámonos, 19, vámonos, la filmamos el próximo año. Y lo que nos diga el destino, ¿no? O sea, lo que nos diga lo que nos dijo fue, sabes que llegó una pandemia y volverse a reinventar nuevamente, como casi siempre sucede. Entonces digamos que empiezan el rodaje en principios del 2020, creo que en marzo del 2020, abril del 2020 es donde llega la pandemia, donde Gatell dice todos a sus casas porque ya nos va a llevar la tostada. Entonces ahí es cuando suspenden la filmación. Nosotros empezamos hoy bueno, para mí mi desgracia total fue cuando me dio dengue en el 19, por ahí del octubre, noviembre del 19. No cerré las locaciones, como ya lo había comentado, yo soy el scouter, no las pude cerrar, sin embargo dijimos, las cerramos en el rodaje, lo cual fue una verdadera tortura, porque después de filmar tenía yo que seguir buscando locaciones que no estaban completamente cerradas. Empezamos a escuchar que por ahí de diciembre del 19, que los chinos estaban tosiendo mucho, que había una pandemia. Nosotros dijimos, no creo que llegue aquí a México. Nos pegan los dientes esos chinos. Creo que por ahí de finales de enero, que nosotros estábamos a semanas de empezar a filmar, nos enteramos de un primer caso de COVID-19. Y bueno, pues dijimos, pues vamos a aventurarnos a ver qué pasa. Completamente
ignorantes de cómo podía evitarse la pandemia, nos aislamos. Yo siempre pensé que no teníamos que regresar al Distrito Federal porque los contagios estaban mucho más graves ahí. Sin embargo, el IMCINE nos pidió que detuviéramos el rodaje. Estábamos en estos valles que acabo de mencionar y que pues, obviamente estábamos completamente sanos. Y sí, sucedió que se fueron todo el equipo y empezaron los contagios. Veíamos cómo iban subiendo las cifras, hasta que en un momento dado dije, no, pues o regresamos a filmar o no vamos a regresar nunca a terminarla, y fue cuando regresamos ahí. ¿Cuándo regresaron? No recuerdo bien si entre septiembre u octubre del 2020, cuando ya todo estaba cambiado, cuando ya había llovido, cuando ya estaba todo verde. Ok, entonces el casting es estos jóvenes, Ximena Figueroa, ¿cuál es el nombre del chico? Pedro Miguel Javier. Pedro Miguel Javier, son los dos protagonistas. Ariel Galván, un actor que por experiencia es el papá, tiene tal vez uno de los personajes más entrañables de la película. Ya la gente cuando ve la película sabrá por qué. El chico que es el novio así, agresivo, que regresa a los Estados Unidos, ¿cómo se llama el actor? El prometido por usos y costumbres, que es un actorazo para mí, Guillermo Nava. Guillermo Nava. ¿Cómo fue conjuntar el casting? O sea, ¿qué buscaste en el casting? Siempre busqué que fueran con sus rasgos muy parecidos a los oaxaqueños. Siempre sabía que necesitaba de jovencitos. En algún momento pensé que tuvieran entre 12 y 14 años, pero eran muy niños. Y les subí unos añitos más para que fueran 17 y 19 años, que siguen siendo muy jóvenes. Los encontramos, hicimos un casting en el Teatro Macedonio de Alcalá, donde encontramos a Pedro Miguel Javier, y luego yo hice, junto con Viridiana Olvera y Sonia Cubo, un casting, si no en todos, en varios cobaos del estado, hasta que encontramos a Ximena. Cuando la vi fue maravilloso, porque sabía perfectamente que era la chica, la adolescente ideal. Y los otros tenía que reforzarme, pues eran actores ya con una trascendencia, con una preparación, que es Ariel Galván, Marco Zul, Sonia Cubo y Guillermo Nava. Ellos les ayudaron muchísimo a Ximena y a Pedro a meterse a la ficción, y bueno, fueron, aparte de actrices y actores, fueron colaboradores fantásticos en lo que hacía en la peli. Sale César Sandoval, un conocido ahí, es el Cuatrero. Exactamente, César Sandoval también sale, un pequeño momento, pero qué bueno que lo ubicas, grandísimo actor también, comprometido, llegó con sus diálogos muy bien aprendidos. Y varias personas, varios amigos. ¿Y por qué ese personaje se llama el Cuatrero? Porque es un cuatrero. Yo pensé que vendía, o sea, es como que el que, o sea, vende y pues roba, sí, y vende. Vende ganado. Pero también lo roba. Pues también lo roba de alguna otra manera. Ya cuando llegó el crédito, ya dije, órale, también se dedica al robo. Pues sí, el personaje era el Cuatrero y así lo pusimos siempre. Y César hizo un espléndido trabajo, Liliana Alberto también. Varias personas, varios amigos que trabajaron ahí en la película, y muchos de ellos viven aquí en Oaxaca. Y bueno, y está la película en sí, que a mí en lo particular me gustó mucho, lo sostengo, ¿no? La gente me dice, no, estás exagerando, se la quieres cromar al Rigo. No, no, a mí la verdad sí me gustó la película. ¿Quiénes dijeron que no les gustó, Cuéntame. Que tomes ahí nota. No, no es cierto. Me parece que es una película que es muy introspectiva, ¿no? Te decía este momento de que tuvimos con una amiga y otro amigo que nos fuimos a echar unas chelas y platicamos de la película después de verla, y todos teníamos momentos particulares de la película que nos gustaron, o que no habíamos notado y que el otro lo notó, la otra lo notó, ¿no? Hay una escena donde están unos conejos, ¿no? Esta chica Ximena suelta los conejos y uno de ellos, bueno, pues es un poco un spoiler, pero bueno, tengo que decirlo porque es una escena que me maravilló. El conejo regresa y como que la persigue, ¿no? Como que la sigue, y todo parece con la mayor naturalidad del mundo. O sea, parece como que, ¿cómo buscaste tú filmar la película? O sea, ¿cómo buscaste todos esos momentos? Fueron apareciendo, estabas como abierto a que esos momentos pasaran, que no estaban en el guión, o que tal vez sí estaban, pero querías hacerlo diferente, no sé, ¿cómo fue? Mira,
película que pareciera una película mexicana porque la textura de la película parece como una película en su evolución, en su formato, como en los filtros, como en la textura, como por ahí de mis años 40, entre 40 y 50. Esa fue siempre la idea, como si fuera una película que estuvo mucho tiempo enlatada. Y obviamente quería hacer una película que no tuviera nada que ver con Carmín, ni con Norteado, esta cámara en mano, estos recursos documentales. Quería hacer una película que estuviera muy adentrada en lo que refiere a la ficción, ¿no? Planos, intercortes, entradas, salidas de cuadro, etcétera. Y siempre se planeó que fuera filmada de la forma en cómo fue terminada. Hubo momentos que no se pudieron controlar, como casi todas las películas. Sin embargo, en esta secuencia de los conejos, Jimena, amante de los animales, estuvo todo el tiempo jugando con los conejos y pues los conejos se convirtieron casi en perritos, ¿no? Entonces la seguían y eso fue como maravilloso. En algún momento que estábamos viendo ahí que los conejos seguían a Jimena, dijimos, pues vamos a filmarla ya, porque pues parece ser que los conejos se sienten cómodos con Jimena y sí, los lleva, los entrega, no decimos dónde, ni cómo, ni por qué. Y pues uno de los conejitos ahí va tras ella y eso fue maravilloso. Cuando lo vimos dijimos, es esta, ¿no? Es esta la secuencia que necesitamos. Esas cosas fortuitas que salen quién sabe de dónde en un rodaje y que de repente si tuviste la suerte de estarlas filmando, pues es tuya y enriquecen, hacen de una película esos momentitos maravillosos, ¿no? Los toros, los chivos, todos estos animalitos que salen. Ajá, los chivos. Hay una Jimena, el personaje de Jimena, en algún momento lleva un chivo que parece como un niño Dios, ¿no? ¿Eso cómo fue? ¿O cómo lo pensaron? Casi como una referencia de un sacrificio, ¿no? Y sí, era la idea, ¿no? El cordero que representa muchos temas religiosos, ¿no? Siempre quise también que la película no tuviera ningún halo, ningún angulito religioso, ¿no? Entonces eliminamos todo lo que tuviera que ver. Sin embargo, el chivito ahí con cómo está presentado en la peli sí también da como esa idea y bueno, también de ternura, de protección, de miedo. Creo que son elementitos que en el momento en que los ves en cuadro dices, esto es lo que necesitamos, esto es lo que funciona y que por más que escribas, pues no... Llega el momento de la filmación. Llega el momento en que dices, esto es, ¿no? Hagámoslo de esta forma y no está escrito, pero se ve precioso y así es como a mí también me gusta, ¿no? O sea, no aferrarme mucho al guión, sino ver cómo van surgiendo las ideas, las posibilidades, los recursos, el clima, las locaciones, funciona o no funciona, y si no funciona, pues inventarse algo con la intención de que se respete lo ya escrito, pero si hay algo nuevo, pues lo tomo, lo agarro y lo filmamos. Hay otra escena, bueno, que no voy a decir, no se va a decir también qué consiste, pero que involucra al protagonista en cavando un pozo, un hoyo, ¿no? Y es una escena muy particular porque es algo que se repite a lo largo y después vemos un desenlace ahí que nos explica muchas cosas. Yo no noté, un amigo me dijo, no, pues es este personaje. Bueno, vamos a decir como... Esa escena, ¿cómo llegaste a eso? ¿Cómo llegaste a esta onda del chavo en este hoyo? Uno no sabe qué pedo, se ponen, ¿no? O sea, como espectador te pones nervioso, dices, cabrón, ¿esto de dónde va? Y de repente, pum, tiene esta solución ahí que embona todo, ¿no? Igual, el pozo es como un elemento quizá muy rulfiano también. Muchas veces no se entiende lo que está pasando en el pozo. ¿Por qué tantas veces o 3 veces aparece el pozo y este hombre cavándolo? Pero siempre estuvo como muy pensado la idea de que se cavara un pozo y que tuviera una importancia dentro de la narración. No vamos a decir de qué va el pozo o cuál es la función del pozo, pero siempre estuvo planeado como un proceso narrativo y sobre todo como un cierre de un ciclo en la vida del protagonista y sobre todo también como un casi epílogo de lo que va a significar la narración, el final de la película y el porqué, la importancia de ese pozo. El personaje de Guillermo Nava, porque además su personaje no es muy grande de edad, o sea, es como que treintañero, ¿no? Pero que regresa como incluso uno llega a sentir no una empatía, pero sí llega a identificarse, o llega a identificar
su soledad, ¿no? Su vacío, ¿no? En eso tiene mucho que ver también la gran actuación del actor, pero también el hecho, o lo que yo te quería preguntar específicamente sobre este personaje es esta una visión sobre la migración en sí, o sea, sobre lo que cuesta migrar, sobre el precio de regresar, sobre el precio de perder la identidad, también de chavetarse en otro país, ¿no? O sea, estar, y sobre todo ahorita, bueno, que los migrantes, a los mexicanos en Estados Unidos se les está persiguiendo como si fueran, pues no sé, los peores delincuentes del mundo, ¿no? Un gobierno trumpista que, bueno, que es fascismo en la tierra, que es como regresar a la Alemania nazi de una u otra forma. Entonces, en ese sentido, este personaje es un poco un comentario sobre la migración, ¿o tú cómo lo visualizaste? Yo creo que estás en lo correcto. Es un personaje que trabajó para construir lo que él podría pensar iba a consumar su compromiso, pero sobre todo es un personaje en el cual está encadenado a una situación triste, puesto que él tiene como idea o fue educado en que hay un compromiso previo, quizás sin su consentimiento de él, en el cual se tiene que casar con una chica. Y él trabajó para llegar a ese momento de su vida, y sobre todo pues está cobijado por esta tradición tan jodida, ¿no? Que es, ya me comprometieron mis padres, ya estoy dentro de lo que refiere el cierre del compromiso matrimonial y quiera ella o quiera la familia, se tiene que cumplir. Y sí hay matices también que tienen que ver con la migración. Es un hombre que trabajó fuera, es un hombre que tiene una situación económica un poquito superior a su rival en amores, y eso pues también fue construido de esa manera, ¿no? Que si lo vemos desde otro punto no es más que, pues Damián está cumpliendo lo que le dijeron, o lo que él, como fue educado. Es un hombre que trabajó, es un hombre que está haciendo lo que a él le dictaron. Obviamente oscurecido, obviamente sin saber que lo que está sucediendo no es realmente lo correcto. Está viendo, bueno, Candy ya dice, ya me tengo que ir porque debo dejar la transmisión, pero otra vez en petición, por supuesto, que le voy a decir a Rigo que me pase su número y te lo paso, Candy, ¿no? Bueno, si Rigo no quiere, será cuestión de Rigo. Es que no es cierto, ¿no? No, pero dice Candy también, no, yo no he visto la película. Asunción de la Rosa nos manda saludos a Asunción de la Rosa. En ese sentido, Rigo, la película, pues con todo esto de bueno, Oaxaca, el campo, los pueblos, las comunidades, que ya lo has dicho, ¿no? Buscabas como un asunto muy mexicano en ese sentido, tal vez. Es como, pero además, de repente es como un poco Gabriel Figueroa, ¿no? Con este preciosismo de las comunidades, este blanco y negro, que es, ay cabrón, qué bonito se ve, ¿no? Te llena. Pero de repente también yo veo en esta fotografía, ya que es algo que te quería preguntar. La foto, o sea, de repente hay tomas en las que hay close-ups, o primeros planos, close-ups, y la cámara de no se mueve, ¿no? O sea, es que, no sé si me explico, sí, pues, claro, tú le hiciste, ¿esto qué onda o qué? ¿De dónde salió? O sea, sí, eso la verdad, no lo había visto, no digo que no lo había visto antes, o a lo mejor no lo había visto antes y no lo quiero aceptar, pero bueno, ¿qué onda con este tipo de movimientos? Nada. Que además no es que estén feos, sino que está chido, o sea, fue como un movimiento que está. Mira, es un blanco y negro, sí, como bien dices, como el cine mexicano, como en su época más, en su cúspide, en la época del cine de oro, podría yo decir, pero obviamente no iba a narrarla de esa manera, sabiendo que soy un cinéfilo, que me gusta mucho cómo se ha ido construyendo el lenguaje cinematográfico. Quería yo más bien queríamos que la estética fuera de esos años, que la iluminación, que todo lo que representa visualmente estuviera marcado por esos años. Pero me interesaba mucho también que hubiera movimientos elaborados del cine contemporáneo, ¿no? Movimientos que apenas si se sienten, pero te tocan, son vitales dentro de la narración. No vamos a mencionarles cuáles, me han preguntado cómo hice eso y si tiene su
su dificultad. No es que no quiera pasar el secreto, más bien que la vean y ya que lo descifren, pero hay muchas personas que me han dicho, ¿cómo hicieron eso? Sí, ¿no? ¿cómo lo hicieron? Exacto, y no, o sea, no es nada nuevo, o sea, realmente nos ingeniamos el doble, porque muchas de esas secuencias se hicieron cuando las comunidades que en un principio se portaron muy amables, pues estaban preocupados porque los chilangos, los del DF, los güeros venían contagiados y entonces como que nos estaban persiguiendo un poquito, como que no les encantaba nuestra presencia, entonces fue doblemente difícil filmar la película y sentir que ya venía el presidente municipal, que qué estábamos haciendo, porque estábamos reunidos con 40 tapabocas él y su cabildo, entonces pues es normal, había un miedo terrible, ¿no? Pero siempre fue así, siempre fue la idea de hacer una peli con movimientos cinematográficos que no había yo hecho y que me gustan, que me gustaría seguir continuando explorándolo y sobre todo sabiendo como tu comentario, como los de muchas personas que me han dicho que son adentrados o que les gusta el cine o que hacen cine, cómo hiciste ese movimiento, ¿no? Y son pequeños truquillos ahí que no vamos a profundizar, pero pues eso, ¿no? Que qué lindo que te des cuenta tú, que se den cuenta otras amigas, otros amigos de... ¿Ya le dieron un nombre a ese movimiento? No hay, tampoco es que sea nuestro, ¿no? Ya teníamos referencias, ¿no? Tenía referencias, pero pues eso, ¿no? Queríamos hacer eso como mucha delicadeza, que no se notara, ¿no? No me gustan los movimientos tan acrobáticos, ¿no? Prefiero como que sea una cosa muy sencilla, pero que tú lo puedas percibir a pesar de lo sutil, creo yo, o de lo lento, podría yo decir. Me recordó a Polverina un poco, Polverina de Emilio Fernández, ¿no? Esta onda del amor condenado en una comunidad, ¿no? La violencia, el machismo, también me recordó un poco a otras películas, ¿no? Tú, ahora sí que tus inspiraciones. Sí, Pueblerina es una de mis pelis favoritas. El cine del Indio Fernández hay cosas que me gustan muchísimo, sin embargo, quizá voy a decir una barbaridad, pero definitivamente el cine asiático, el cine japonés, no solamente Ozu ni Mizoguchi, muchos más, ¿no? De esta ola japonesa que se dio casi a la par cuando estaba la ola francesa, casi nombres o apellidos imposibles de recordar, pero sí hay muchos cineastas japoneses que me gustaron mucho. Todo el cine de samuráis que pude ver en blanco y negro, con un blanco y negro precioso. Creo que ahí hay muchas referencias de lo que quise hacer cinematográficamente hablando, ¿no? Y creo que eso es un logro para la película, para mí, haberla filmado de esa manera, porque pues me sigo dando cuenta que me gusta seguirme rebuscando, ¿no? Que me gusta seguir viendo otro cine que no he visto, pero sobre todo tratar de no copiar ni emular, porque tampoco se trata de eso, sino de yo generar las tomas que a mí particularmente me gustan, que a mí particularmente me hacen pensar que pueden ayudar a lo que está pasando en los personajes y lo que está pasando en la película, en las escenas o en las secuencias. ¿Hace un storyboard así? Lo intentamos, pero se acabó el dinero también. Los primeros dibujos los hizo Juan Pablo Ramírez, que también dibuja muy bonito. Todos los planos los hizo él. Después ya no nos dio tiempo porque yo tenía que regresar a seguir buscando locaciones. Entonces ahí tengo con mucho cariño esos pequeños dibujitos que hicimos. Algunos de ellos no sirvieron porque al final unas poblaciones, El Progreso, que fueron muy complicados, debo decirlo, o Santa María Minas, que también fueron complicadísimos, no nos permitieron filmar. Nos dejaban filmar si filmábamos sus palenques y en ese momento pues no necesitábamos palenques, ¿no? Necesitábamos sus lomas, pero bueno, no pasa nada. Se tuvieron que cancelar esos dibujitos, ese storyboard que se hizo y nos empezamos a imaginar y a recordar qué cosa habíamos pensado para esas secuencias. Pero sí, era como, el plan era ese, ¿no? Como hacer muy elaborado el rodaje, hacerlo como una realización, podría yo decir, se va a ir muy petulante si digo innovadora, pero sí, o sea, querer hacer una peli diferente, ¿no?
Yo creo que lo logra como espectador. Yo sí noté esa diferencia. Y bueno, ya para ir concluyendo, para ir como tratando de ir cerrando cosas, tú mencionas que es tu trilogía oaxaqueña, ¿no? Estas 3 películas te han llevado veintitantos años, ¿no? En ese sentido, tú apostarías, bueno, además también tomando en cuenta que, bueno, que junto con Isabel Rojas has conformado también Oaxaca Cine, que es este esfuerzo de distribución y de exhibición en Oaxaca, que tiene ¿cuánto tiene Oaxaca Cine? 15 años. 15 años. ¿Considerarías el surgimiento, porque también hay otros cineastas que también se exhibieron en la última tanda de Oaxaca Cine, de un cine oaxaqueño, digamos, un cine oaxaqueño hecho por oaxaqueños sobre Oaxaca? ¿Tú cómo ves esta cuestión? No, me parece que está precioso. Hay mujeres cineastas, fotógrafas, directoras. Hay jóvenes o no tan jóvenes ya directores. No sé si podría llamar cineastas oaxaqueños, pero hay muchos y muchas. Y eso está buenísimo. A mí me parece que es muy enriquecedor el poder pensar que hay muchas formas de narrar películas hechas en Oaxaca. Incluso tú lo puedes ver. En Morelia siempre hay como 3 cortos oaxaqueños y un largo y 2 documentales, ¿no? Y eso está padrísimo. Es decir, hay mucha producción, a pesar de los recursos, a pesar de lo complicado que es levantar un corto, un documental o un largometraje. Eso a mí particularmente me gusta mucho, me hace sentirme muy bien. Sin embargo, como dije, cierro aquí un proceso importante de mi vida. No quiero filmar más en Oaxaca. No es más que por seguir otras formas de hacer cine o querer intentar hacer otras cosas, pero me parece que he hecho lo que pude o lo que estaba en mis manos poder hacer. En ese sentido, ¿crees en la democracia del cine? O sea, se dice que hoy puedes filmar una película con un celular, pero también nos comentas que costó 16 millones de pesos. Los amantes se despiden con la mirada. ¿Cómo ves esto? O sea, ¿realmente ahora cualquiera puede hacer una película o sigue siendo igual de complicado que antes o hasta más? No, yo creo que, como siempre he dicho, creo que no tarda en que el microondas o el refrigerador también tenga un software para poder editar tu peli ahí, ¿no? O sea, creo que hay muchos cineastas que han hecho sus pelis con un celular, que han hecho sus pelis con cámara fotográfica muy sencilla. Creo que la tecnología está permitiendo poder acceder a hacer una peli, entre comillas, lo más sencillo posible. Lo que es y va a ser siempre complicado es de qué manera se va a construir esa película, cómo va a ser narrada, si es un cine narrativo, si es una historia simple y sencillamente de atmósfera, si es cine experimental. Ese va a ser siempre el gran problema. Y mientras exista eso, así haya toda la tecnología, pues va a seguir siendo complicado. No veo una posibilidad de estar haciendo películas con la mayor facilidad. El gran compromiso y lo complicado de este asuntito es que no está fácil consolidar una historia visualmente hablando. Lo dije hace un par de minutos. La gran diferencia que existe entre escribir y la traducción a imágenes, ese es el gran conflicto. No creo que haya un software, no creo que la inteligencia artificial llegue al punto de decir, si lo escribes de esta manera va a ser posible que se vea de esta manera. No lo hay. Lo he comprobado y lo sigo comprobando, no solamente con mi trabajo. Digamos, un talento para eso. Yo estoy completamente seguro de que tiene que ser un talento, una necedad, abrir los sentidos para poder decir cómo traduzco lo que escribí, que es muy bonito, que está precioso, que debería ser una novela y no un guión. No lo digo por mí, sino lo digo por todas las personas que están escribiendo, para traducirlo a imágenes y lo que implica, si el fotógrafo lo iluminó bien, si los actores están contentos, si la locación es la ideal, si están bien dirigidos, si realmente funcionan, ¿no? Creo que esa parte es bien difícil, es complicadísima. O sea, puedes tú escribir un guión por años, pero ya cuando estás atrás de la cámara, la traducción es casi una forma de estudiar. Creo que esa parte, ese puente tan pequeñito, tan transparente, tan frágil, es ahí donde un gran guión puede muchas veces fracasar, ¿no? Como que muchas veces puede llegar a suceder algo inesperado. Puede ser una horrible película. ¿Ya? Puede ser una película horrible. Si se escribe un buen guión, es casi seguro que hay una buena peli, pero la traducción
esa parte de concretar las palabras, el papel a una imagen, eso es bien difícil. Yo creo que eso es lo más difícil y es lo que más me da miedo no cuando escribo, sino cuando estoy pensando en cómo ya filmar esa secuencia. Insisto, que no llegó el actor, que está tarde, que ya te quieren sacar de la locación, que no hay dinero, que apúrate, que está lloviendo, 1000 cosas que pueden suceder para filmar una secuencia o una escena que muchas veces pues no resulta. Y cuando lo haces y estás satisfecho de lo que escribiste, de lo que filmaste, creo que son los logros más importantes, son lo que tú dices, esto es lo que funciona para la película. Yo recuerdo secuencias preciosas que filmamos en Los Amantes y muchas de ellas pues no servían en la narración en su conjunto. Así sean por más preciosas escenas o secuencias que el mismo Juan Pablo Ramírez me dijo, ¿qué pasó con esa? No, pues no servía. Las cortaste. Vámonos, ¿no? Y hay material así como para decir, puta, todo esto está precioso, pero pues no sirve de nada. Y hubo quizá una mala traducción de lo escrito a las imágenes o narrativamente, editorialmente no servía. ¿Se empieza a editar desde el guión entonces? Para mí sí, para mí sí. ¿Lo que piensas que puedes filmar? Sí, para mí sí, o sea, y más en la pandemia aprendí eso. No teníamos dinero y era, estas secuencias se quedan, si se quedan, es muy probable que nos quedemos sin dinero y no tenemos para el final. Tú decides si quieres que se queden. Y pues obviamente fue dolorosísimo, después de años de escribir, de estar muy feliz con el guión, pues era, pues no sirven de nada hasta cierto punto. Y bueno, vamos a cortarlas, las vamos a quitar porque no hay recursos y prefiero hacer el final. Pero pues, ¿qué hacemos con ese hueco, no? ¿Cómo lo vamos a rellenar? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces sí, era regresar a escribir, volver a hacer algo que no estaba pensado. Por ejemplo, en la secuencia o en la escena donde están bailando los enamorados, pues el bar Garibaldi salió meses antes, ¿no? Se tenía planeado en otro lugar, pero insisto, no había recursos y entonces dijimos, bueno, pues ¿qué es lo que más nos queda? No, pues nos queda una cantina del pueblo, ¿no? La cantina grande del pueblo. Entonces, pues tuvimos que llegar, tuvimos la fortuna de hablar con el propietario del bar Garibaldi y el encantado dijo, sí. ¿Garibaldi de acá? Sí, claro. Ya, Jalil no fue ahí. No, Jalil estaba ahí ayudándonos con arte y tomando fotos, ahí estaba el buen Jalil, y creo que Jalil nos ayudó a contactar Jalil fue el que nos ayudó a contactar al dueño. No sale de ahí. No, eso no sé, pero él nos ayudó a contactar y el dueño espléndidamente dijo, sí, vénganse, incluso acabo de remodelarlo y creo que el Garibaldi queda precioso. Creo que el trabajo de arte como la locación misma hizo que esa secuencia se salvara, entre comillas, o se coronara de esa forma, pero pues había otras cosas y no sé, quizá es eso también, ¿no? De saber poder decir, ok, no puedo filmar esta secuencia, pero puedo filmar o debo filmar esto para poder yo salvar la totalidad de la película. Entonces, bueno, recapitulando, ¿estás contento con el resultado final de Los Amantes se despiden con la mirada? ¿Es una película que tú querías filmar? ¿Cambió o no? Muy contento, estoy muy contento, a pesar de lo doloroso, lo bonito, lo bello que fue el aprendizaje que obtuve. Estoy muy contento, lo repito. Aprecio muchísimo la premier que hubo en Morelia, pero las presentaciones que tuvimos en el Teatro Macedonio Alcalá y siento que fue la verdadera premier. Me sentí, lo dije ahí, como jugar de local en un estadio de fútbol, ¿no? Y repetiría nuevamente estas funciones porque las están pidiendo, ojalá se dé en un futuro. En Oaxaca, ¿quiere verlo? Sí, afortunadamente. También se planea que esta película llegue a las comunidades donde se siguen practicando los matrimonios por usos y costumbres, situación que estamos viendo con el secretario de Cultura para poder hacer estos enlaces con los presidentes municipales y si es posible ir a otros estados, también con las secretarías de Cultura, porque estará muy bonita, podrá tener festivales, invitaciones, ojalá la premien, ojalá tenga nominaciones, lo que sea, pero creo que la película tiene que verse en estas comunidades. Es ahí un compromiso que yo hice desde el momento en que la estaba escribiendo y espero que suceda. Es un proceso largo, complicado, pero pues yo feliz de la vida que pueda suceder eso. Nos está viendo Memo Ibáñez, saludos a Memo Ibáñez. Saludos también para el Memo. Bárbara García Chávez, saludos Edgar Cruz, José Solana San Morán.
Huguet Cuevas, por supuesto, saludos. Saludos a Huguet también, por favor. Y bueno, ya para ir finalizando, ¿cómo ves el cine mexicano, Rigo? De repente parece ahorita, bueno, a mí me parece, ¿no? Desde fuera. Yo hace mucho, bueno, de hecho, tu película me gustó mucho también, y me gustó también mucho también porque yo ya no veo mucho cine mexicano, la verdad, ¿no? De repente los referentes que ya tenemos del cine mexicano como consumidores de cine, como cinéfilos, gente que quiere ver cine, que le encanta, que le mama el cine, son las comedias de Cinépolis, las comedias románticas de Cinépolis que llevan 15 años haciéndose, algo así, ¿no? Con, bueno, protagonistas, no vamos a decir, a lo mejor algún día trabajas con ellos, ¿no? Martí Gareda, Buen Chaparro, Los Hijos de Derbez, en fin, ese tipo de cuestiones de comedias vanas, ¿no? Demasiado chilangas, en el peor sentido de la palabra, que parece ser la única propuesta, ¿no? De repente las películas independientes, como la tuya, pues les cuesta mucho trabajo estrenarse en México, ¿no? Está esta película, pues tiene un nombre muy complicado, de un cineasta poblano, que vive en Oaxaca, que es muy buena, ¿no? Tiene un Postenebros, algo así, no me acuerdo muy bien porque es un nombre complicado, pero... De Marcelino Islas, ¿no? No, Marcelino Islas, no, creo que no es. Es una película que trata sobre una comunidad en Oaxaca que bueno, que siembra amapola, pero que también le cae el ejército, le caen los narcos. Es una película muy chida, como tarkovskiana, ¿no? Pero bueno, yo la vi en Cinépolis porque ahí estaba como de coincidencia. Pero en general las películas mexicanas chidas luego pues tienen un destino pues muy magro, ¿no? Y de repente también pues cada vez ¿no? Tal vez sería decir demasiado esto, pero cada vez se hacen menos películas mexicanas chidas, creo, ¿no? De repente ahorita ya la responsabilidad del cine mexicano parece que ya le cayó a Netflix, ¿no? Netflix es la productora de las grandes producciones mexicanas, ¿no? Para llenar su catálogo internacional de programación, ¿no? Tenemos Pedro Páramo, tenemos otros ejemplos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves el futuro o el presente del cine mexicano, hacer cine en México? A mí me parece cada vez más complicado y cada vez incluso más estéril, en un sentido pues de que tu película y otras películas como la tuya pues son como cantos del cisne en medio de un panorama pues en el que en esto no se produce mucho, ¿no? En el que estos cantos del cisne no se producen mucho, en el que hay películas que están hechas para enajenar, ¿no? Y que además también en general en el cine pues es lo que se dice, ¿no? Que hoy el público joven o los nuevos públicos busca más el contenido, ¿no? Y que, bueno, eso Netflix se ha encargado ahí de hacerlo mundial. Busca más el contenido que la realización, que una película. Buscan un contenido, es decir, una película rebajada, una película sin grandes desafíos para el espectador, una película simple, una película con guiones que ni siquiera dices, bueno, esto es un guión, realmente esto da para algo, esto sirve de algo, y la gente de repente te dice, no, pues es que así piensa la chaviza, ya la chaviza así consume el contenido, dice, bueno, ya. Pues, en fin, ya estoy muy amargado, pero ¿tú cómo ves esta situación? Híjole, creo que el cine mexicano o el cine en general pasa por una situación muy complicada gracias a las plataformas. Creo que los que queremos seguir haciendo cine nos tenemos que reinventar de alguna otra manera. El cine siempre ha sido como un medio muy complicado desde que aparecieron las videocaseteras y que luego aparecieron las salas, siempre ha estado como en procesos, por un lado. Por otro lado, me parece que hay muchos cines, hay gente que pide las comedias ligeras, comedias románticas, hay otro público que prefiere un cine mucho más rebuscado, un cine que les diga algo, que les mueva. Yo soy parte de ese tipo de cinéfilos y de directores. A mí lo que me preocupa mucho y que me niego completamente a someterme es que yo haga contenidos. No hago contenidos, yo hago pelis, buenas o malas, pero intento hacer una película. El contenido es una palabra que me parece muy vacía, que me parece realmente como lapidaria a lo que refiere una película en realidad. Me preocupa mucho también que muchas de las películas taquilleras, que no voy a mencionar ninguna porque hay gente que quiero, que respeto, tanto en la producción como cuando están enfrente de la pantalla, sean actrices o sean actores, son películas que no es cine, más bien el público se acerca porque está viendo televisión.
Se nota muchísimo la televisión, desde el sentido de la iluminación, el corte, la música, los excesos, la simpleza. Y eso pues es innegable, eso es muy difícil. Creo que el cine mexicano y las y los cineastas mexicanos nos estamos moviendo como hormiguitas, rebuscando las maneras y formas de poder seguir filmando. He desistido mucho por decir ya no quiero filmar en Oaxaca porque ya quiero hacer otras cosas también y esto obedece mucho también porque quiero seguir sobreviviendo en este medio, porque quiero seguir haciendo pelis, claro. No contenido, pero quiero irme por otros caminos, quiero trabajar con actrices y actores conocidos, muy conocidos. Marta Gareda, pues, ¿estás viendo? Pues si Marta Gareda acepta un papel y que genere esa taquilla que ella puede generar y el cual es una fortuna, pues lo podría pensar. No sé si ella o yo, pero lo podríamos pensar ambos. ¿Qué película comercial harías? ¿Qué película comercial haría? Híjole, pues está complicado porque me gustaría, no sé, algo que hable. Siempre voy a querer hacer una peli de amor, no sé, pero siempre son muy trágicas, son muy dolorosas, son muy complicadas las pelis que he hecho, pero ahorita pues me interesa mucho el cine negro, me interesa mucho el terror. No soy fan del terror, pero quiero hacer una peli de terror. Quiero hacer una peli diferente, podría yo decir. No sé si lo logré, pero sí quisiera seguirme rebuscando, ¿no? Si esta película puede generar una taquilla, si esta película está en lo que cabe su comercialización, pues la voy a hacer, siempre y cuando yo no me traicione a mí mismo, ¿no? Que todo lo que haya hecho, pues, no implique mi siguiente trabajo. Creo que siempre voy a buscar mi simple autoría que tengo hasta ahora por seguir haciendo el cine que yo quiero. Y ese es algo que yo voy a seguir asumiendo, esperando que pueda seguir haciendo otras pelis, ¿no? Pero en realidad yo creo que el cine mundial, no solamente el mexicano, pasa por situaciones muy, muy complicadas. Lo hablábamos al principio de esta conversación, al principio de este espacio, que hay pelis que realmente son muy malas, malísimas, no vamos a mencionar ninguna de ellas, porque podemos ser sacrificados. Sin embargo, mientras lo diga la publicidad y mientras la o el director sea intocable, el público va a decir que es una buena peli. Son muy pocos los que dicen, no me gustó, es malísima. Y yo creo que ese es la verdadera sustancia, el alma de una película, poder decir es arte o no es arte. No decir sí me gustó o no me gustó. Es qué implicó el verla, qué te produjo. Creo que es ahí donde está la gran diferencia entre una película comercial y una película que es contenido o una película autoral. Y hay público para todos. Creo que cada quien quiere ver el cine que quiera y eso también está bueno, ¿no? Mientras siga existiendo las formas de hacer y existan las películas que nos gusten o que le guste a la gente, pues yo creo que está bien. Yo creo que no podríamos pensar que solamente se tiene que hacer un cine como el que te gusta, como el que me gusta, como el que yo hago, sino también si la gente quiere ver películas comerciales mexicanas simples como para poderse dormir, pues allá ellos, ¿no? Ese será su problema y esos son los deseos que ellos tienen. A mí me gusta el cine que me provoca, el cine que me hace pensar, que casi no me deja dormir, que yo en la sala de Oaxaca Cine o en el cine comercial que esté, aplaudo en silencio porque me gusta aplaudir, porque me gusta saber que es una obra, pues, que tiene una sustancia cinematográfica que me deja algo, que me deja un vacío y un lleno total. Eso es para mí el cine que me gustaría que siguiera existiendo y el cine que yo voy a intentar hacer siempre. Sí, porque además como que cada vez hay un cine, cada vez más, vamos a decir nombres como tú dices, pero sí cada vez más cursi, cada vez más inofensivo, cada vez más aspiracional, ¿no? Cada vez más buscando como una onda como bonita, pero muy hipócrita también al mismo tiempo. Entonces tú por tu parte, ¿qué dices? ¿Que vas a seguir haciendo cine que provoca? Pues sí, hay cine muy vacío, ¿no? Está un poquito arriba de la comedia simplona, un poquito arriba de lo que podría significar hacer una película en estas plataformas. No quieres dañar, no quieres generar un caos, una alegría o un dolor muy poderoso en el espectador. Y para mí eso es el cine,
el cine que te conmueva, el cine que sientas que ya estás atrapado y que te gustaría salirte de la sala, no apagar la televisión, salirte de la sala o apagar la televisión porque quieres terminar, porque ya te tiene. Ese cine como que está desapareciendo y es muy triste. Creo que los festivales también cumplen mucho a lo que hacen, lo que están dictando las plataformas. Hay películas, y también lo mencionamos antes de esta conversación, que me parece que por más premios, por más grandes festivales que tienen, están vacías, están cumpliendo solamente lo que los festivales están dictando. Y yo creo que el cine ha perdido eso. Yo creo que es muy fácil ahora ya hacer una película que cumpla con las reglas de un festival y eso le permita tener una salida tan grande. Para mí no, para mí el cine es lo que me conmueve, lo que me llena, lo que me hace sufrir, lo que me hace reír, sobre todo lo que me hace sentir satisfecho, como si hubiera tenido un banquete muy grande de lo que haya yo absorbido o comido visualmente esa noche. Pues bueno, bueno, finalmente Alberto Fuentes Piedra nos dice el Chiquilín, recuerdas al Chiquilín, ¿no? Muchas felicidades, suena muy interesante la película. ¿Dónde se puede ver? Creo que el Chiquilín está en Chiapas, en algún momento va a estar también en Chiapas en la película, ¿no? Te espera, Chiquilín, te espera que va a llegar. Mucho éxito siempre, mucho éxito hoy y siempre a los dos. Gracias, Chiquilín, es un gusto escucharlos, gracias. Gracias. Saludos para mi amigo Rigoberto, de parte de Guillermo Ibáñez, el Memo. Considero que ha hecho un gran trabajo, así como también aporta elementos importantes al cine mexicano con ese estilo único de Rigo, el buen Memo Ibáñez. Y bueno, ya finalmente yo tengo un tema que quiero sacar. No, ¿cómo ves tú como cineasta oaxaqueño, como oaxaqueño? ¿Cómo ves el actual Oaxaca? Porque ya el actual Oaxaca ya me da mucha hueva, y me refiero a la gentrificación, a esta Oaxaca que lejos de ya ser sincera como tu película, es una especie como Disneylandia, Forever and Ever, ¿no? Es una especie de parque de atracciones, de temazcal, temático. Bueno, si no quieres contestar está bien, pero dime, ¿cómo lo ves? Porque yo lo veo de la chingada. No, pues yo creo que está cambiando, todo está cambiando. Y también nosotros, podría decir, somos maduros, ya estamos viejitos. Ya no nos gusta, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Ya no nos gusta lo que está a nuestro alrededor. Yo también me niego muchas veces a salir de mi casa porque prefiero estar ahí encerrado, porque prefiero, y ahora que pasan los muertos, porque prefiero ver un verdadero altar con sus carencias, con su desorden, con su amor hacia sus muertos, a ver en la calle a pandas pintados, no calaveras, pandas. Pero bueno, son comentarios de una persona neurótica, amargada, pero pues de alguna otra manera tenemos que asumir que el mundo está cambiando, que la gentrificación, que la pandemia también trajo muchos cambios, pero sobre todo pues saber perfectamente, y regreso a los muertos, poder diferenciar entre en un altar una calavera de azúcar a una calabaza y un rey en un palenque, todas y todos vestidos de muertos muy elegantemente, ¿no? Esas cosas a mí particularmente ya me aburren, me generan un escozor así necesario, pero insisto, lo dice un hombre viejo, seguramente muchos jóvenes dirán lo contrario y se la estarán pasando bien. ¿De qué está hablando? Exactamente, de ese viejito de que está hablando, películas en blanco y negro que tienen muy pocos movimientos y no le gustan este tipo de manifestaciones globales, ¿no? Y ya, pues eso, creo que Oaxaca ha cambiado mucho, esperemos que para bien, esperemos que la raíz que tanto nos sentimos orgullosos siga reforzándose y siga manifestándose con el fin de ser Oaxaca realmente, pero está complicado. La identidad, porque yo creo que tu película lo que tiene es identidad, ¿no? Hoy, ¿cómo ves cómo se vende la identidad, cómo se plantea la identidad visual, dramática, narrativa? Es muy complicado. Yo creo que la peli sí tiene una identidad porque sí lo quise hacer así. Mis referencias no es solamente el cine, sino las referencias que están alrededor de donde yo vivo, en Sachila. Y las identidades, pues ahora ya está todo muy cambiado, ya todo el mundo habla en términos que yo ya no entiendo, ¿no? Yo no sabía que era un Nepo Baby, tuve que buscar qué significa Nepo Baby, o no me gusta la palabra influencers, no me gusta la palabra hashtag, o no lo entiendo. Cosas que nunca pensé que me iba a interrogar, ¿no? Y que pues resulta que están cambiando, que me hacen cambiar y que me hacen investigar, ¿no? ¿Qué es lo que nos trae este universo, ¿no? Seguramente va a haber más cambios, ¿no?
sí puedo mencionar, y lo voy a decir de mi ronco pecho, creo que musicalmente estamos muy jodidos, muy jodidos. Crecí entre 80s y 90s y creo que la música de esas épocas era mucho más variada y sobre todo buena música. Ahora no voy a mencionar géneros, pero hay géneros que yo digo, güey, no mames, está horroroso esto, ¿no? Y siempre lo digo, yo no voy a ir esa canción de fulano de tal, ni voy a ir ese ritmo de fulano de tal, porque hay siglos de música que escuchar. Me niego completamente a escuchar esa música. Eso sí para mí es terrible pensar que se esté escuchando tan mala música. Si llegan a decirnos, a mentarnos la madre, lo acepto, pero me niego completamente a lo que musicalmente estamos viviendo y comercialmente nos están diciendo es lo que tienes que escuchar y es lo que tienes que bailar. Ahí sí no puedo. Muy bien, pues yo creo que hemos aquí tenido una plática bastante intensa, ¿no? Ya la gente dice que córtenle, no es cierto, nadie dice eso. Sandra Quintana y Esther L. Padilla, un saludo a Sandra Quintana y a Esther Padilla que nos están viendo también. Y bueno, pues ya para finalizar, Rigo, pues la gente en Oaxaca está muy deseosa, la que no logró entrar a estas dos funciones, que fue mucha gente se quedó afuera, porque sí se llenó. Yo tuve suerte de que cuando fui a verla, pues yo ya dije, no, pues ya bailó esto, porque ya la cola era inmensa, no daba la vuelta a la manzana, y entonces estos dos amigos se presentaron, este amigo estaba buscando a la amiga, y yo fui al baño ahí en San Pablo, entonces iba a salir, estos amigos me dijeron, métete a la cola, y digo, órale, me metí, que si no entro. Entonces toda esa gente que se quedó afuera, que en Oaxaca tiene tantos deseos de ver los amantes se despiden con la mirada, ¿qué viene para ellos? ¿Cómo pueden ver la película? No, primero agradecer que hayan hecho una fila. No es un blockbuster, es una película hecha en Oaxaca por un oaxaqueño. Agradezco infinitamente que se toman el tiempo. Hay amigas y amigos que me dijeron, no, yo no voy a hacer cola, ni que estuviera tan buena tu película. Lo acepté, les dije, bueno, está perfecto, pero no puedo meterte, no puedo ayudarte a que pases con todo el público que hizo fila. Agradezco infinitamente, en verdad es un premio muy grande que la gente haga esas filas. Quizá no solamente para mi peli, sino para las y los cineastas que estamos haciendo cine aquí en Oaxaca. Y hay pláticas, se habló con Isabel Rojas, hablamos, que es muy bien, todo el mundo sabe que es la directora de Oaxaca Cine. Tenemos muchas ganas de repetir estas funciones, estamos en conversaciones o queremos hablar con el maestro Flavio Sosa, porque también él está muy entusiasmado de ver estas filas. Queremos retomar Sala Juárez de aquí del Llano para restablecer lo que en algún momento fue un orgullo, que es Oaxaca Cine, un espacio en el cual creo yo era vital y que el público hizo posible con su asistencia que Oaxaca Cine sea lo que es ahora. Entonces está ahí como en veremos todo lo que tiene que ver con una proyección nueva. Estaremos buscando fechas con tal de que la película sea vista, ¿no? Y obviamente pues va a salir nacionalmente. ¿Cómo van los planes? La película ahora va al Festival de Cine de Los Cabos. Hay otras invitaciones que no puedo mencionar porque no está concreta la posibilidad. La salida en las comunidades indígenas. Ojalá pueda establecerse esta relación con las secretarías de cultura de los estados que ya mencioné también. Y obviamente tiene que salir comercialmente. Yo creo que por ahí del verano del 26 ya tiene que estar en salas cinematográficas. O sea, ya se está aprendiendo la actividad comercial. Sí, definitivamente. Una de las reglas de la oficina es que se te da ese dinero, pues tú tienes que hacerle a ver quién sabe cómo, porque no alcanza para distribuirla y para que salga en cines. Ok, muy bien. Pues el arquitecto Esteban San Juan nos está viendo. Un saludo al arquitecto. El arquitecto Esteban San Juan ha ayudado mucho. Un agradecimiento a él y a todo su equipo del teatro. Son maravillosos, son profesionales. Muchas gracias al arquitecto. Sandra también nos está viendo. Y pues ya, Rigo, unos mensajes finales, algo así como de superación personal para la gente. No. Tu recomendación cinema, ¿te gustó Frankenstein? No, cierto, tampoco vamos a preguntar eso. Pero bueno, unas palabras así para la gente, así para que se quede bien prendida y diga, ay, no, si voy a ver la película en cuanto esté en cartelera, en cualquier lugar, voy a ver Los Amantes, despiden con la mirada de Roberto Fresca. No, muchas gracias. Gracias por el espacio, gracias por estarnos viendo, gracias por las filas que hicieron para la película. Yo creo que la película está tomando su fuerza, acaba de nacer.
hace 2 semanas nació para mí un proceso muy largo, pero creo que la película poco a poco va adquiriendo su fuerza que necesita como para poder llegar a más público. Así son mis pelis, muy chiquititas, pero luego empiezan a agarrar una fuerza y eso me hace sentirme muy, muy halagado. Podría decir que Dos amantes se despiden con la mirada es una peli hecha con el corazón, con las entrañas, con el alma, y creo que el resultado es la invitación que tú me haces para poder hablar, los comentarios de la gente y sobre todo la afluencia que hubo y los aplausos que hubo al final de la proyección. ¿Ok? ¿Es tu mejor película? Podría decir que ahorita es mi mejor peli, sin embargo creo que puedo hacer otras mejores. ¡Ay! ¡Au! ¿Algún guión que se esté cocinando? Sí, claro, ya 2 ahí que están como para poderse cerrar en su escritura, que siempre digo lo mismo y luego regreso a escribir y luego me pongo a escribir en el rodaje, pero hay dos guiones de mi autoría en el cual espero poder culminar próximamente, complicados, difíciles, como me gustan las cosas. El arquitecto Esteban San Juan nos dice, gran trabajo y producción, Rigo, avancemos en este valle de esfuerzos. Un abrazo. Un abrazote también del arquitecto. Muy bien, bueno, pues sí, ¿harías series, Rigo? ¿Te gusta hacer una serie? Estamos en esas también, pues hay que sobrevivir, hay que trabajar, hay que acoplarse a lo que los medios están dictando, entonces estamos tratando de escribir una serie ahí, de no muchos capítulos. No me gustan mucho las series de temporadas de 10, 12 o 8. ¿Te gustan las series? No me gustan, pero tengo 3, 4 que valen la pena. Sin embargo, pues hay que sobrevivir, ¿no? Y hay que entender que también se tiene que hacer esto porque pues son los medios, es la tecnología la que nos está diciendo entras o estás fuera. Si puedo hacer una peli en el proceso de estar haciendo series, pues con gusto lo hago. O puede ser una serie, ¿no? Podría ser, o un guión que tenga que ver con... Porque luego el tema de las series son las segundas temporadas, ¿no? Es que luego ya resulta que en la tercera temporada, a mí lo que me pasa es que cuando veo una serie ya siento que dramáticamente en su escritura ya te están diciendo espérate para el otro. Y entonces se hace interminable, es bíblico el proceso de ver una serie. O sea, y ahí yo paso, prefiero las series de 6 capítulos, las miniseries como se le llaman, a ver una... O sea, el interés se empieza a romper en mí cuando ya es la segunda, tercera temporada. Nunca he visto series de más de 3 temporadas. O sea, son 2 temporadas y mucho y ya. No soy tan fan, sin embargo, tenemos muchas ganas también de incursionar. Hay ideas, hay trabajo para poder levantar una. O dos. Muy bien, nos dice, bueno, también Esteban San Juan Maldonado, el de arquitecto, me envía saludos a Rigo. No, saludos a Rigo. Yo no sé qué saludos Rodrigo. Saludos Rigo. Ya ves, el arquitecto no me emociona. Pero bueno, entonces, pues ya nos vamos. Muchas gracias, Rigo. Ha sido una gran experiencia. Lo vuelvo a decir, la película Los amantes se despiden con la mirada me gustó mucho. Creo que es una de las mejores películas mexicanas de los últimos años, si no es que de los últimos tal vez 10 años, 15 años. Me gustó más que Roma, incluso. Ay, sí, Roma, no fuera Roma, ya que la vi con el tiempo, dije, órale, pues tiene sus cosas, ¿no? Pero me parece una película que realmente no teme, no es temerosa de nada, es frontal, es artística, es sentida, se queda contigo, ¿no? Y creo que es un gran trabajo. Creo que, como te lo dije al principio, cuando hablamos de hacer esta entrevista, creo que te aventaste un gran trabajo de realización, que te aventaste una super chamba y te felicito por ello. Te felicito a ti, a tu equipo, por supuesto, a todas y todos los que participaron en esta película. Pues nada, unas otras palabras finales, ahora sí ya finales que tengas que decir. Muchas gracias, Rodrigo. Yo sé que eres cinéfilo, yo sé que eres agudo, que respeto tu crítica literaria, cinematográfica, y para mí fue muy halagador, muy satisfactorio el hecho de que me hayas hecho una pequeña crítica muy a tu estilo y sobre todo venir a platicar aquí de 1000 cosas, hablar mal también de películas. No, eso no lo hicimos. Pero pues gracias al público que se quedó a escucharnos, o a lo mejor no nos están escuchando, pero se agradece este espacio, se agradecen las palabras para la película Los amantes se despiden con la mirada, se agradecen los comentarios de las personas del Facebook. Yo no tengo Facebook, pero muchas gracias y nada, esperemos que la película nuevamente se vuelva a proyectar
y si nos permites también te pediremos tu ayuda para que puedas darle difusión. Por supuesto. Si me quieres dar chamba de algo, te lo agradecería. Estoy pidiendo, eso pido mi limosna, no, pero bueno, ya, gracias, muchas gracias, Rigo, muchas gracias también a Vidal Pineda, que nos prestó los microfonitos, ¿no? Espero que se haya escuchado mejor que las anteriores veces. No vamos a poder tener siempre sus micrófonos porque Vidal pues, los usa para su uso personal, no sé para qué, no es cierto, no, para sus videos de ciclismo, que Vidal está muy clavado en eso. Vidal Pineda, pues, a lo mejor algunos nos conocen, algunas de las personas que también nos lo conocen. También muchas gracias a Sigrid Vice, a la maestra Sigrid Vice, que nos prestó este espacio que acaban de abrir, que se llama el Club Naima, y donde hay conciertos, y donde hay arte, y bueno, ustedes buscarán este espacio porque está muy chido. Y bueno, gracias, y ya, vamos a pararle porque hemos hablado mucha mamada. Saludos. Gracias.